Pues vamos a continuar. La semana pasada hablábamos sobre la escolástica medieval, que fue un movimiento, dijimos, que surgió o que se dio aproximadamente desde el año 1000 hasta el año 1500 después de Cristo. Y dijimos que este no se define como un conjunto específico de creencias, sino es una metodología educativa que buscaba crear un sistema teológico integral y racional, es lo que buscaba la escolástica. Y el objetivo principal era utilizar la razón, fíjense, para justificar el conocimiento religioso y presentar estas creencias de una manera sistemática. Este fue el enfoque que tuvo la escolástica medieval, tratar de usar la razón para presentar las creencias teológicas de la iglesia, porque, bueno, con el paso del tiempo, ya ven que algo, aparte del conocimiento teológico, avanzó y fue y ha sido la ciencia. Tristemente, en la Edad Media, cuando la iglesia tenía bastante influencia más todavía, o era más respetada que ahora, ante los problemas como las pandemias que hubo antes, porque esta del COVID no es la única que ha existido, bueno, la peste negra y todas esas que han habido antes, la respuesta de la iglesia no fue la que muchos esperaban, y la solución o la respuesta que ayudó a la sociedad vino de parte de los avances de la ciencia, ¿no? En este caso de la medicina. Entonces, el mundo empezó a voltear a ver a la ciencia y empezó a dejar de ver a la iglesia, y la iglesia empezó a perder credibilidad en las mentes y en los corazones de las personas. Es por eso lo que más dice la gente, o no sé si al menos yo lo he escuchado mucho, que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Se han escuchado esa frase? Pero no podemos separar a Dios de la iglesia porque el que estableció la iglesia fue Él, ¿sí o no? ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, por muchas razones, no, ya sabemos, ignorancia y todo, pero porque no ven en la iglesia al autor de la iglesia, hermanos. O sea, es triste, ¿sí o no? Es triste que el cristianismo moderno se resuma, o que la mayoría de los conceptos, de las figuras, de la imagen que tienen las personas de la iglesia, no vivimos de la opinión, pero sí da un poco de tristeza que prefieren creer solamente en Dios y no creer en la iglesia. O sea, una institución que Dios estableció, pero como lo que más se ve son los malos ejemplos y la hipocresía y todo, ya lo sabemos, bueno, pues ahí vemos que tenemos mucho todavía que trabajar, ¿sí o no? Pero bueno, entonces la escolástica trató de presentar todas las creencias de la iglesia, o las creencias religiosas, o el conocimiento teológico a través de la razón, usando, ¿verdad?, filosofía de una manera muy ordenada para presentarlo como un conocimiento razonable, es decir, para que la gente no dijera, pues son puros cuentos, la Biblia es pura magia, pura fantasía. Pero esta metodología de estudio, esta manera de enseñar, trató de hacerle ver al mundo que las creencias religiosas no eran cosas de magia, ¿no? O de suerte, o del azar, era también un conocimiento que se podía ver desde un punto de vista racional, que la fe y la razón no están peleadas. Este fue el enfoque que tuvo la escolástica. Y algunas figuras que mencionamos fue Anselmo de Canterbury, ahí en el siglo XI, considerado como el padre de la escolástica medieval. Él creía que la fe precede al conocimiento y sirve como base para las convicciones religiosas, lo que él decía. Y su famoso argumento ontológico para la existencia de Dios es por lo que también él destaca, aunque es discutible o es debatible, ha sido criticado por ser circular, ya que asume la realidad de Dios desde el principio, y eso es lo que postula, y este argumento ya lo explicamos en Apologética. Estuvo también Abelardo, o Pedro Abelardo, ahí en el siglo XII. Estoy dando un resumen un poquito, ¿no?, de lo que se vio la semana pasada. En contraste con Anselmo, Abelardo sostenía que la comprensión debía preceder a la creencia. Esta era la otra parte que tenía, y argumentando que no se debe creer en algo que no se entiende. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre crédulo y ser creyente? El otro día hablaba con un hermano que me vi envuelto ahí en un debate, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre ser crédulo y ser creyente? Miren, escuché a alguien decir que debemos ser crédulos en Cristo, y yo le decía a esta persona, no, es que es incorrecto decir crédulos en Cristo. ¿Pero por qué? Dice, porque ser crédulo es creer, ¿o no? Dije, ser crédulo es creer, pero hay una diferencia entre ser crédulo y ser creyente. ¿Sabe por qué? El crédulo cree
cualquier cosa que se le diga sin que le conste que sea verdad, sin tener una prueba sólida de lo que se le está diciendo, ese es un crédulo, porque cree, pues si ahorita yo le digo, hermano, mire, pues sabes, me encontré con Moisés y le creo, hermano, pero no le consta que fue así, ¿verdad? A él es alguien crédulo, pero un creyente es el que tiene la certeza y la seguridad de que lo que cree es verdad. Esa es la diferencia, y nosotros no somos crédulos, ¿sí o no? ¿O si usted es crédulo en Cristo? Somos creyentes. Somos creyentes. Y esa es la diferencia, hermano. ¿Por qué? Porque lo que creemos, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Es la certeza. ¿Se acuerdan? Es la seguridad, la convicción. Una convicción es algo que nos ha convencido, por eso se llama convencer, que nos vencen con algo, en este caso la verdad de Dios nos ha convencido de que Él es real, que existe y es galardonador de aquellos que le buscan. Una versión dice, la nueva traducción dice que le buscan de todo corazón. Entonces, somos creyentes, no somos crédulos. Bueno, la escolástica intentó presentar con un nivel de razonamiento todo lo que o las doctrinas, muchas doctrinas, para presentar las creencias de la iglesia como algo completamente razonable. Que no es un mal enfoque, no es una mala intención. El problema es que no solo vivimos del mero conocimiento. ¿Cuántos saben eso? O sea, un cristiano no puede darse el lujo o deslindarse de querer vivir solo de conocimiento. Es necesaria la fe. Es necesaria porque la fe rellena los huecos de la mente. ¿Cuántos sabían eso? Porque la fe llega a donde el conocimiento humano no alcanza a llegar. La fe llega a donde una mente completamente humana y carnal, que quiere verlo todo desde su entendimiento, no alcanza a ver. La fe mira lo que nuestra mente humana, o a veces nuestra manera de percibir cosas no ve. La fe confía, bueno, y ahí ya lo sabemos lo demás que es la fe. Entonces, entre cosas más, ¿quién más? Hablamos de Tomás de Aquino, que fue reconocido como la figura más destacada de la escolástica medieval. Y bueno, Tomás de Aquino hizo sus buenas aportaciones. Él es considerado uno de los teólogos cristianos más influyentes después de Agustín de Hipona. Y su obra maestra, la Suma Teológica, es un ejemplo de cómo aplicó el método lógico, que en este caso él mezcló un poquito de la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. El método de Tomás de Aquino era el siguiente, recuerden, él hacía la pregunta, él formulaba la pregunta y luego, para contestar la pregunta, que muchas veces era un argumento en contra de una creencia de la iglesia, como por ejemplo la existencia de Dios, existe Dios, y luego, para responder la pregunta, Tomás de Aquino elaboraba el silogismo, o sea, daba la respuesta, elaboraba toda la argumentación para dar una respuesta razonable, para dar una respuesta. Ese era el método que él tenía. Él primero hacía las preguntas y después armaba las respuestas. No es un mal método, de hecho, es parte de lo que enseñamos en el método inductivo. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando del método inductivo para estudiar, para leer la Biblia? Una de las cosas que tenemos que aprender es hacerle preguntas al texto. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿A quién se lo dirigió? ¿En qué tiempo se dijo? Y cómo eso hoy aplica a mi vida, porque muchas figuras de muchos símbolos, mucha simbología, acuérdense que en tiempos antiguos la gente se dedicaba al campo y tal, y hay muchas cosas que hoy no hay, que en ese tiempo sí había. Entonces tenemos que contextualizar, es decir, tenemos que aplicar el principio bíblico a nuestros días, porque las verdades ahí están. Bueno, no era un mal método, lo de Tomás de Aquino, pero pues él tenía también sus cosas, como ya dijimos, ¿no? Que él sí de alguna manera se inclinaba que podemos hacer obras o acciones para ganarnos salvación. Y la Biblia dice, Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, son de Dios. Bueno, ya lo sabemos. Pero bueno, en síntesis, Tomás de Aquino se esforzó por conciliar la lógica de Aristóteles con la enseñanza de la iglesia, buscando la armonía entre la razón y la fe. Esta síntesis medieval partía de la idea que, aunque la razón y la fe son fuentes distintas de verdad, no son contradictorias, ya que ambas, dijimos, provienen de Dios. Y es lo que él creía. Entonces, en la Suma Teológica, Aquino abordaba las preguntas teológicas complejas, presentando la pregunta, es decir, como dijimos, la cuestio, o cuestio de latín, y después las objeciones, la antítesis, sus argumentos a favor de la existencia de Dios, la tesis, y las refutaciones a las objeciones.
Entonces, esto es lo que él creía, y bueno, hablábamos de lo que ya presentamos lo que él creía, pero bueno, vamos a hablar entonces ahora, vamos a concluyendo lo que fue el periodo, lo que dijimos la semana pasada, que este periodo fue un periodo de la escolástica medieval crucial en la historia del pensamiento cristiano, marcado por intensos debates, y de esos debates surgieron bastantes desarrollos teológicos, desde la primacía de la fe, como lo decía Anselmo, hasta la síntesis de la razón y la fe, como decía Aquino, y el énfasis en la fe por encima de la razón de Ockham. Y aquí es donde vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de Guillermo de Ockham, o William of Ockham, o William de Ockham, como también se conoce. Él se le conoció, fíjense, como el teólogo invicto. Entonces queremos aprender un poquito de esto, amén. Fíjense, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a hablar un poquito de Guillermo de Ockham. Fue él un escolástico destacado del periodo medieval tardío. A él se le conoció como el doctor invincibilis, o el profesor invencible. Se unió a los franciscanos y estudió teología en la Universidad de Oxford, convirtiéndose en uno de los principales teólogos de su tiempo. Ockham es famoso por su oposición al papado y por su principio de lógica conocido como la navaja de Ockham, así se le conoció. Bueno, él, Guillermo de Ockham, se opuso al papado. El conflicto de Ockham con el papado se centró en la pobreza apostólica, o en lo que él denominó la pobreza apostólica, argumentando, fíjense lo que él decía, que Jesús y los apóstoles no poseían propiedades, por lo que el papado tampoco debería tenerlas. Es lo que él cuestionaba. Digo, a nosotros ahora se nos hace... no es una imagen que nos impacta tanto, porque estamos acostumbrados a que sabemos que cualquier ser humano, ¿verdad? Con un cargo en la iglesia, con una responsabilidad, es respetado y todo, pero sabemos que al final somos humanos y nos podemos equivocar, ¿sí o no? Pero en esa época el Papa sí era visto casi como un dios, y que alguien se le parara a desafiarlo. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que él dijo. Se requería bastante valor. Pero bueno, él se atrevió a decir estas cosas. Entonces él creía que el papado no debe de tener todas esas riquezas o posesiones que ya en esa época ya tenían. Si ahora hay bastante, en ese tiempo pues ya tenían algo. Esto lo llevó a un enfrentamiento, fíjense, o a una discusión con el Papa Juan XXII, a quien Ockham acusó de herejía por rechazar la doctrina de la pobreza apostólica. Como resultado, fíjense, Ockham fue excomulgado en el año de 1328. Encontró refugio en la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Luis IV de Baviera, desde ahí continuó desafiando la autoridad papal. Fíjense, no se quedó callado, porque ahora ya nos dicen algo y los cristianos ya no dicen nada. No, él se siguió diciendo. Ockham, fíjense, abogó por la separación de la iglesia y el Estado, porque él miraba que no era una unión muy sana. Y ya sabemos lo que pasa cuando queremos mezclar la iglesia con los elementos de la cultura del mundo en la manera de gobernar. Ya sabemos que es muy difícil hoy en día, por no decir imposible, porque eso Dios sí lo podría hacer. Pero qué padre, ¿verdad? O qué hermoso sería que nuestro presidente o el líder de la nación fuera un creyente dedicado verdaderamente, ¿sí o no? Imagínense ese escenario, ¿no? Esa fantasía, ¿no? Que nuestro líder, el líder de nuestra nación, fuera un hombre o presidente, o la presidenta o el presidente, que ya se aprobó, la RAI aprobó el uso de la palabra presidenta, aunque nos duela a los... Pero bueno, yo seguiré diciendo la presidente. Entonces, pero imagínense que el líder de nuestra nación fuera alguien dedicado a Dios en oración, y que todos hicieran conforme... Pues qué chulada, ¿sí o no? No anduviéramos envidiando, no cruzáramos ni a Caléxico, ¿no? Aquí nos quedamos. Pero, aunque hoy en día es muy difícil ver eso, porque nosotros por naturaleza amamos bueno, hay quienes, ¿verdad? Al tener cargos de poder, esta responsabilidad, este cargo los desvía y hacen cosas horribles. Bueno, Ockham miró y se dio cuenta que no era muy sano que la iglesia y el Estado estuvieran unidas.
Y era una postura radical para su época, porque pues era ir en contra de todo lo que el mundo estaba siguiendo. A pesar de su excomunión, los papas posteriores lo rehabilitaron a la iglesia. Vamos a hablar acerca de lo que él postulaba de la navaja de Ockham. Miren, este hombre es conocido por formular el principio conocido como la navaja de Ockham, que establece que cuando existen múltiples hipótesis o suposiciones para explicar un fenómeno, la más simple de todas estas hipótesis, la que tiene menos supuestos, es la que probablemente es la correcta. Es lo que él decía. Y este principio tuvo un gran impacto en la teología escolástica. O sea que las que cuando querían explicar algún fenómeno y se daban hipótesis, porque para llegar a la teoría se requiere todavía otro proceso, ya lo sabemos, pero cuando se presentaban diferentes hipótesis, él decía que la que tuviera menos cosas del azar o así, que la que estuviera más simplificada, era la que posiblemente fuera la correcta. Esto es lo que se le conoció como la navaja de Ockham. Pero bueno, él tuvo también ahí su encuentro con Aquino. Ockham, desafió la síntesis medieval de Tomás de Aquino, fíjense, quien había integrado la fe y la razón argumentando que ambas eran compatibles. En contraste, Ockham creía que los caminos de Dios, fíjense lo que él decía, están más allá de la razón humana. Es lo que él creía. Sostuvo que la razón no puede probar la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma. Y estas verdades solo se conocen a través de la fe. Es lo que él creía. Para Ockham, el cristianismo se basa en la fe y no en la razón. Consideraba que la navaja de Ockham reducía la especulación teológica para preferir explicaciones más simples. Su enfoque lo llevó a ser visto como un escéptico que usaba la metodología escolástica para socavar las conclusiones escolásticas tradicionales. Como podemos ver, todos estos hombres tenían llegaban a sus conclusiones y pues ellos estaban bien metidos en todo eso, eran hombres letrados y llegaban a sus conclusiones. Yo aquí apenas me ando aprendiendo Juan 3:16 de memoria, hermano, ¿qué me quiere aquí? Pero quiero que veamos algo y que vayamos aprendiendo algo. Miren, aunque debemos recordar un principio que una vez mencionamos, nunca debemos confundir las cosas que Dios permite con las cosas que Dios aprueba. ¿Se acuerdan que una vez lo mencionamos? Hermano, me barajéme la más despacio. No, pues no estamos en un juego de póker. Mire, hay cosas que Dios permite, pero no es lo mismo que las cosas que Dios aprueba. Y esto lo vimos un poquito en apologética, ¿se acuerdan? ¿Existe el mal en el mundo? Claro, ¿verdad? Tristemente, y a nadie nos gusta recordar esa realidad como lo vemos, pero es la verdad, no podemos negarla. Ahora, ¿Dios aprueba el mal? Claro que no, ¿sí o no? Pero volvemos a lo que decíamos la semana pasada, Dios respeta el libre albedrío de los seres humanos, y el que es ladrón no es ladrón porque lo obliguen todos los días a asaltar, ¿sí o no? Él asalta porque quiere. El que tiene problemas con el alcohol, el que es borracho, eso es menos, ¿verdad? Eso no los obliga, ¿no? Esos son porque les gusta. Entonces, pues, eso Dios lo permite, pero la permisión no es sinónimo de aprobación, o sea, no, Dios no lo aprueba. Llegará el tiempo en que venga el juicio de Dios y ahí ya, ¿verdad? Sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque hubo hombres que se levantaron con cosas que en la historia de la iglesia que aportaron cosas buenas, pero pues por la condición en la que todos estábamos de ser hombres, se les fueron cosas, ¿no? Y algunas están alineadas y otras no tanto. Entonces, en el caso de Ockham, aunque es una manera muy humilde y muy entendible de ver de que no podemos demostrar la existencia de Dios con la razón, y entendemos el sentido de lo que quiso decir, la realidad es que Dios nos dio la capacidad de razonar, ¿sí o no? No es la manera única de llegar al conocimiento de Dios, porque la relación con Dios es más compleja que eso, porque entonces, si solamente a través de la razón se puede conocer a Dios, caeríamos en el mismo diálogo o en la misma filosofía que los gnósticos, que ellos decían que con el puro conocimiento ya te salvabas.
Ya crees en Dios y no, ya eres salvo, ya con eso, ya no ocupas, ya con eso, no importa que no vivas en santidad, no importa que, porque tu cuerpo aquí se va a deshacer, lo que importa es tu alma, ya, lo que haces con tu cuerpo no importa, porque ellos creen que tu cuerpo era malo. Estaremos cayendo en eso, pero no, es más que solamente conocimiento, mucho más. Nuestra vida cristiana es mucho más que solo eso. Pero bueno, él tenía este enfoque, porque para él era más importante esta parte de tener la fe, y no estoy diciendo que no hay que hacer caso a eso, pero no podemos descartar por completo lo otro lado, porque Dios por algo nos dio lo que hemos aprendido en antropología bíblica, ¿se acuerdan? Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, y capacidades, nos dio capacidades intelectuales, ¿se acuerdan lo que decíamos? La capacidad de elegir, la voluntad, todo eso Dios lo creó, pero el pecado lo distorsiona, eso es cierto. Entonces no podemos desechar completamente todo, pero no vamos a confiar completamente en todas las capacidades humanas. Confiamos en Dios, en su palabra, y es a través de la fe, ¿verdad?, que creemos y que Dios se nos revela. Pero no vamos a desechar las capacidades que también Dios nos da, porque por algo Él las estableció. Bueno, Occam y Lutero. Curiosamente, la teología de Occam proporcionó una nueva perspectiva para mantener la reforma protestante de cuando Martín Lutero ahí apareció. En el siglo XX, fíjense, ya después de muchos años, todavía no llegamos a ese periodo de la historia de la iglesia, pero ya en el siglo XX, fíjense, algunos teólogos católicos comenzaron a reinterpretar a Lutero como un monje que se rebeló contra la corrupción de la iglesia medieval tardía. Hasta el siglo XX, ya después de 500 años, más o menos. Entonces, argumentando que Lutero no se rebeló contra el verdadero catolicismo. Fíjense el enfoque que ellos empezaron a ver, sino que representado por Aquino, sino que, o sea, el catolicismo verdadero que fue representado por Aquino, sino contra una forma degenerada de catolicismo influenciada por Occam, sugiriendo que si Lutero hubiera comprendido a Aquino, no se hubiera separado de la iglesia, es lo que llegaron a decir. Pero recordemos que Lutero vio que también había cosas que estaban mal en la... ¿Recuerdan esto? Fíjense, porque muchas veces se malentiende el enfoque de la reforma protestante, que ellos querían crear otra religión o tal vez otra denominación. No, ellos empezaron a denunciar los males que había en esa época, los reformadores y los precursores también. Pero, ¿qué fue lo que hizo la Iglesia Católica? No opinan lo mismo que yo, no creen lo mismo que yo. Entonces, no, son expulsados. Cuando se les decía la verdad y se denunció con la palabra de Dios las malas prácticas de la iglesia, y en vez de aceptarlo y corregirlo, los expulsaron. Los expulsaron y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ellos establecieron sus obras, las iglesias, y ya empezaron a surgir todo el movimiento que dio origen a lo que conocemos como la Reforma Protestante. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca del papado medieval, el poder, la crisis y las reformas. Fíjense, el papado medieval experimentó entonces periodos de gran poder e influencia, pero también enfrentó desafíos significativos que llevaron a una crisis y también llevaron a reformas. Las fuentes proporcionadas se centraban principalmente en el desarrollo de la escolástica medieval, pero también ofrecen información valiosa sobre la evolución del papado, particularmente en los siglos XIV y XV. ¿Cuál fue el apogeo del poder papal? Miren, en el Papa Inocencio III, aproximadamente que él estuvo en el año 1198 al 1216, es un ejemplo del poder que el papado alcanzó en la Edad Media. Durante su pontificado, el papado ejerció una considerable autoridad espiritual y política en Europa. Recordemos que la iglesia, en este caso el papado, tuvo demasiado poder, demasiada influencia a nivel político. Era increíble la influencia que tenía. Era una figura de bastante autoridad. Y bueno, movía naciones, ya lo hemos visto, lo que hemos visto en las clases anteriores, cómo llegó incluso llegaron a establecer reyes, ¿no? Imagínense, o sea, alguien para establecer un rey tiene que ser una figura. Es como si ahorita llegara una persona y quitara a la presidente Claudia Sheinbaum y pusiera a alguien más así, porque así lo dice. Imagínense la autoridad que debe tener y el respeto que se le debe tener a esa persona para que ese cambio, esa palabra sea válida, pues demasiado, ¿sí o no? Pues en un nivel todavía más elevado era la autoridad y el poder que tenía el papado en aquella época.
Tanto así que llegaron a establecer reyes. Entonces, Inocencio III intervino en disputas entre reyes, convocó cruzadas y promovió algunas, ¿verdad?, reformas dentro de la iglesia. Pero vamos a ver acerca de la crisis del papado. En el siglo XIV se marcó un periodo de crisis para el papado. Miren, la peste negra, la guerra de los 100 años y el cisma de Occidente debilitaron la autoridad papal y socavaron la unidad de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el conflicto con la monarquía francesa, miren, el enfrentamiento entre el Papa Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia a principios del siglo XV ilustra la creciente tensión entre el papado y las monarquías europeas. ¿Por qué? Bueno, porque Bonifacio VIII intentó afirmar la supremacía papal sobre los gobernantes seculares. Bueno, ya sabemos que ellos perdieron el enfoque, porque ¿cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es nuestra meta como la iglesia? ¿Gobernar las naciones? ¿Establecer reyes? ¿Crear un partido político, el PS? No, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra misión que el Señor nos encargó? Ir y hacer discípulos. O ya en el español latino, no vayan a establecer reyes, no vayan a colonizar, a conquistar naciones, vayan y hagan discípulos. Esa es la gran comisión, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya lo sabemos, enseñándoles ¿qué? Todo lo que os he mandado. Esa es la misión de la iglesia, pero aquí ya estaba completamente corrompida, ¿no?, la iglesia católica, y andaban haciendo ese tipo de cosas, estableciendo reyes. Pero fíjense lo que pasó aquí. Bonifacio VIII intentó afirmar entonces la supremacía papal sobre los gobernantes seculares, lo que lo llevó a un conflicto entre el nombramiento de funcionarios de la iglesia en Francia. En el año de 1302, Bonifacio VIII emitió una bula papal. A esta se le conoció como la Unam Sanctam, de latín, que declaraba la autoridad del Papa sobre todos los gobernantes y afirmaba que la sumisión al Papa era necesaria para la salvación. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegaron. O sea, que aquel que no le hiciera caso al Papa se iba al infierno, es lo que decía. Este documento radical intensificó el conflicto con el rey Felipe IV. ¿Y qué pasó? Bueno, en un acto sin precedentes, el rey Felipe IV envió soldados para secuestrar y encarcelar al Papa Bonifacio VIII. Fíjense. ¿Y qué creen que pasó? Este hombre, Bonifacio, murió poco después encarcelado, lo que sumió a la iglesia en una crisis aún mayor. Fíjense. O sea, este rey dijo, no, pues yo no voy a hacer eso que dices tú, y lo mandó a secuestrar. Y fíjense. Bueno, ¿qué pasó? Aquí dio lugar a un periodo que se le conoció como el cautiverio babilónico de la iglesia o el cautiverio de Aviñón. Tras la muerte de Bonifacio, el colegio cardenalicio eligió el reemplazo del Papa, ¿verdad?, Bonifacio, que fue Clemente V, quien bajo la presión del rey Felipe IV trasladó la sede papal de Roma a Aviñón de Francia. Este periodo, conocido como el cautiverio babilónico de la iglesia, ¿por qué le dicen así? Bueno, fue un poeta y no voy a utilizar a que le dio ese nombre, pero quisieron darle una semejanza al cautiverio babilónico de Israel, porque pasó allí, porque cambiaron la sede de Roma a Aviñón. Y duró aproximadamente 70 años. Este periodo del cautiverio babilónico de la iglesia o el cautiverio de Aviñón duró del 1309 al 1377, ¿okay?, donde la sede del papado no era Roma, era la ciudad de Aviñón en Francia. Esto significó que el papado estaba bajo la influencia de la monarquía francesa, algo que nunca se había visto. ¿Cómo es posible que un rey pueda hacer que el Papa cambie la sede de la iglesia? Bueno, pues porque el otro Papa quiso hacer algo más feo, ¿no? O sea, quiso apoderarse del mundo, ¿no? O en este caso de todos los reyes, y este rey no quiso, ¿no? Esto, bueno, dio lugar a otro evento que se le conoció como el Gran Cisma. El regreso del papado
a Roma en el año 1377 bajo el Papa Gregorio XI, no resolvió la crisis. Tras la muerte de Gregorio XI, la elección de un nuevo papa condujo a la división de la Iglesia Católica con dos papas rivales. Uno estuvo en Roma. Fíjense lo que, en vez de andar enseñando la verdad de la palabra de Dios, haciendo discípulos, fíjense lo que andaba haciendo la iglesia. Por eso a veces, con razón, muchos dicen, no, yo no creo en la iglesia. Bueno, yo tampoco creyera en esta iglesia. Pero fíjense, y bueno, no creemos en esa iglesia, creemos en la iglesia verdadera, ¿sí o no? La iglesia del Señor, los que vivimos en esa verdadera comunión y entrega por Él y para Él. Entonces, ¿qué pasó? Surgieron dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, de Francia. El gran cisma dividió Europa a lo largo de líneas políticas y planteó serias dudas sobre la autoridad papal y la sucesión apostólica. Esto fue un problema en este caso para ya el catolicismo, ¿no? Que ya estaba consolidado. Bueno, el gran cisma entonces dio surgimiento a algo que se le conoce como el conciliarismo. Un movimiento que sostenía que la autoridad suprema de la iglesia residía en un concilio general y no en el Papa. De verdad, cuando uno lee este tipo de cosas, digo, ya son cosas que se dieron, que la historia y todo eso sucedió y bueno, ya sabemos, ¿no? Pero verdaderamente sí da tristeza, porque esa no era la misión, esa no era el enfoque que debía tener la iglesia, sino predicar el evangelio, hacer discípulos de las naciones. ¿Quién sabe si ya, verdad, cómo hubiera sido, si en vez de estar ahí peleando por el poder, se hubieran dedicado a enseñar la palabra de Dios? ¿Quién sabe? Pero pues qué triste es saber todo esto y hasta pena ajena, ¿no? Leer cómo mancharon el nombre de Dios, nuestro Dios, por todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso está en la historia y no lo podemos quitar, no lo podemos negar, ni lo podemos ocultar, tenemos que decirlo, ¿no? Es parte de la historia. ¿Qué fue lo que pasó o qué otras cosas surgieron a raíz del conciliarismo? Bueno, el concilio de Pisa en el año de 1409. El concilio de Pisa intentó resolver el gran cisma, o sea, esta gran división, deponiendo a los dos papas rivales y eligiendo a uno nuevo. Está peor que las elecciones aquí, no hay recuento. Bueno, sin embargo, esta medida solo agravó la situación, resultando en 3 papas en lugar, o sea, ya tenían 3, ya no eran 2, ya no era uno, ya estaban en promoción ahí. Pero fíjense, esto dio lugar al concilio de Constanza, en el año de 1414 aproximadamente, o el año de 1418. El concilio de Constanza finalmente logró poner fin al gran cisma, persuadieron al Papa Romano a renunciar y depusieron a los otros 2 papas. Y bueno, esto dio lugar a una elección, otra más, de un nuevo papa que fue Martín V, y con esto ya quedó resuelto lo de tener 3 papas. No, ahora sí había buffet, ¿no? Pero bueno, ya con esto se supone que se quitó eso. Pero ¿qué pasó? A pesar de esta aparente resolución de lo que se le conoció como el gran cisma, el papado medieval nunca recuperó completamente la autoridad que había tenido durante tantos siglos. El conciliarismo, aunque finalmente rechazado por la iglesia, planteó dudas persistentes sobre el poder absoluto del Papa. Aquí ya se estaban dando muchas cosas, muchos conflictos, y después de este tipo de cosas ya surge la Reforma, ya aunado a las figuras y a los precursores que empezaron a anunciar los males de la iglesia. Pero ya había muchos conflictos, o sea, ya estaba muy, muy quebrada toda esta aparente estabilidad de la iglesia, que nunca fue verdaderamente estable, pero ya había bastantes problemas, que ya había muchas cosas. La crisis del siglo XIV y siglo XV prepararon el escenario, hermanos, para lo que vendría más adelante, que fue la Reforma protestante en el siglo XVI. Ya había muchas cosas muy turbias y ya había cosas muy, demasiado escandalosas. Mucha gente, pues ya, miren, lo que más afectaba era al pueblo, porque imagínense las personas que no estaban en ningún cargo de la iglesia, miraban todo eso y, uy, un papa, 2, 3, y luego otra vez vamos a elegir, y bueno, eligen a otro porque ni la gente los elegía, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas empezaron a fracturar la imagen de la iglesia, digámoslo de esta manera, o por mencionarlo así.
Entonces ya estaba, un mes se estaba preparando el escenario y es aquí, después de esto, donde surge o se empieza a dar lugar a la Reforma Protestante. Pero bueno, como ya dijimos, ¿en qué consistió el gran cisma? Fue una gran división, porque duró del año de 1378 toda esta división hasta el año de 1417. Fue un periodo devastador, pues en este caso para la Iglesia Católica, marcado por la existencia primero de dos papas rivales y cada uno que reclamó su legítimo lugar como sucesor de Pedro, que Pedro en ningún momento, ya dijimos, se dio cuenta de todo esto. Esta división pues solo socavó la autoridad papal, no solo socavó la autoridad papal, sino que dividió también a Europa, y ya lo que dijimos, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles fueron las implicaciones de esto a nivel teológico? Pues el cisma planteó serias dudas sobre la sucesión apostólica y la autoridad del Papa. Si la Iglesia debía tener un solo líder visible como su sucesor de Pedro, ¿quién era el verdadero Papa? Era incertidumbre, esta incertidumbre empezó a socavar la fe, y para muchos lo que ellos veían como la unidad de la Iglesia, ¿no? Empezaron a tener muchas dudas. Pero bueno, vinieron estos concilios y dieron como resultado, como lugar, lo que ya dijimos ahorita que fue lo de los concilios de Pisa y pues de Constancia, que trataron de solucionar todo aquí. Entonces, este gran cisma que llegó a su fin en el año de 1417 con la elección de Martín V, aunque el conciliarismo jugó un papel crucial en la resolución del cisma, la autoridad papal finalmente se restableció. El concilio de Letrán, otro que hubo en el año de 1512, y otro concilio llamado el Concilio Vaticano I, que se dio hasta el año de 1817, fueron los que volvieron o reafirmaron la supremacía papal, rechazando el conciliarismo. Y eventos más, eventos menos, pero todo esto fue preparando el escenario, ¿verdad?, para lo que se dio después, que fue la Reforma Protestante. Sin embargo, el gran cisma dejó una huella, tristemente lo digo de esta manera, imborrable, ¿verdad?, en la historia de la Iglesia. Demostró la fragilidad de la unidad de la Iglesia, o al menos la unidad que la Iglesia Católica quería tener, y planteó preguntas sobre el poder papal que resonarían por los siglos siguientes, especialmente cuando ya se dio el tema de la Reforma, cuando ya se dieron todos estos, aparecieron todas estas figuras que dieron lugar como precursores de la Reforma a esta manera de reclamarle y denunciarle a la Iglesia todos los males que tenían. Ahora, con todo esto, hermanos, debemos recordar que aunque en el momento que todo esto sucede, tenemos aquí, ¿no?, con sus aportaciones, y a Ockham y a Belardo y todos ellos, que tratando de hacer sus aportaciones, no debemos recordar, tratando de aportar cosas buenas a la Iglesia con sus estudios, con sus trabajos, con sus obras. La Iglesia tristemente cayó en algo que le conocemos como el oscurantismo. ¿Se acuerdan? Lo mencionamos. Donde las ideas, donde las enseñanzas de la Biblia se empezaron a hacer un lado y se empezaron a dar lugar a las ideas humanas. Y todo lo que se establecía, todas las doctrinas que se empezaron a establecer, todas las enseñanzas que se daban, ya no eran basadas en la verdad de la palabra de Dios, sino en lo que un hombre decía que es lo que debía enseñarse e interpretarse. Y actualmente, al día de hoy, lo que rige en la interpretación de la Biblia es el magisterio de la Iglesia. O sea, lo que diga la Iglesia que es la interpretación bíblica, eso es, en el caso de la Iglesia Católica. Pero recordemos que nosotros creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Se acuerdan lo que decíamos? La palabra de Dios es la máxima autoridad. Puede faltar todo, hermanos, en un auditorio, en una iglesia, digamos, en un edificio donde nos reunimos a comer. Pueden faltar sillas. ¿Cuántos vendrían si ya no hay sillas? Si ya no hay refri, ¿sí vendría? Puede faltar todo, hermanos, pero que nunca falte la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Cuando se
hizo y se ha hecho a un lado la verdad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios dentro de la iglesia o de una iglesia local, algo más la sustituye, es obvio, es lo que sigue, algo más. Ideas humanas que dan lugar a prácticas horribles, detestables y degenerables. Y esto es lo que se empezó a dar en aquella época. Y se dio, hay historias muy tristes, muy fuertes, muy oscuras, de prácticas que se daban dentro de la iglesia. Lo digo de esta manera, nosotros teniendo que ser el reflejo de la imagen y el carácter de Dios al mundo, o sea, en vez de seguir la misión, de ser la luz del mundo, la iglesia se vio envuelta en todo este tipo de conflictos, en todo este tipo de situaciones que solamente con el tiempo mancharon el nombre santo de Dios. Es por eso que muchas personas el día de hoy dicen esta frase, lo que dijimos al principio, ¿se acuerdan? Prefiero creer, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y si uno le pregunta, ¿pero por qué? Porque hay hipocresía. Digo, no es el argumento más elaborado para no ir a una iglesia, sinceramente, de Dios infantil, porque en todos lugares hay hipocresía. En mi trabajo mis compañeros son hipócritas y no voy a dejar de trabajar por eso, o sí. En todas partes en el gobierno ni se diga, ¿no? No voy a dejar de ir a la PGR para denunciar que me asaltaron nomás porque yo sé que los policías siempre andan ahí pidiendo el soborno. No, pues no, imagínense, en todas partes. Pero entendemos que esta frase, esta manera de pensar es el producto de todas estas cosas que a lo largo de la historia la iglesia lleva arrastrando. A nosotros nos toca hoy en día, con nuestro testimonio, demostrar cuál es la verdadera función de la iglesia y cuál es nuestro rol y nuestra misión. Qué bueno que podamos aprender muchas cosas, qué bueno que podamos tener conocimiento de nuestra responsabilidad. O sea, hermanos, cuando estamos estudiando la historia, la Biblia, no estamos haciendo algo extra, es nuestra responsabilidad. Porque parte de nuestra vida cristiana, o nuestra responsabilidad de nuestra vida cristiana, es estar preparados. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Para dar respuesta a todo aquel que nos demande. La respuesta de nuestra vida, pero yo he leído que la iglesia hace esto. Bueno, miren hermanos, de esas preguntas, de esas dudas, a veces de esa carrilla en el trabajo, es una buena oportunidad, es una ventana para decir, no, mira, es que esto pasó porque en aquella época, en este año se hicieron esas cosas, pero eso no es lo que dice la Biblia. No, pero a ver, míralos, allí esto que hicieron con los niños y tal. No, mira, la Biblia dice eso. Y nosotros no creemos eso. Y ya hay mucha gente como que realmente que no sabe. Y al decirles la verdad, cambia su perspectiva, su imagen de la iglesia. Bueno, entonces, nuestro trabajo sigue siendo el mismo hoy en día. Reflejar a Cristo, vivir las verdades del Evangelio. Tristemente, nuestras generaciones pasadas, en este caso en la Edad Media, que vamos a hablar sobre algunas cosas más ya en la Reforma, ya todo esto que se dio, pero sí se deterioró la imagen de la iglesia. Repito, no vivimos de la imagen ni de la opinión, simplemente que nosotros debiendo ser el reflejo de Dios, o la iglesia en aquella época debiendo ser el reflejo de la imagen de Dios, se manchó en la imagen de Dios. Es por eso que hay muchas opiniones así divididas, ¿no? Que hay gente que prefiere no creer por todo lo que ve en la iglesia, porque tristemente se siguen viendo cosas. Tristemente todavía hay quienes se involucran en una iglesia porque quieren una posición, quieren un renombre, quieren fama, quieren poder. Todavía hay gente que mira la iglesia así. Y muchos, en el peor de los casos, lo logran. Se meten y se ganan la confianza y llegan a lugares así, y luego ya sacan sus doctrinas bien raras. Hay uno que Mesa, no sé cómo se pide, no sé cómo se pide, que decía que ya no son cristianos, que ahora son redimidos, y que ya es otra corriente teológica y ya es... Pero, ¿qué pasa? Pues bueno, cuando se mira este lugar no como lo que es un trabajo de parte de Dios, no es un lugar para sacar provecho de algo, no. Es cuando se tienen esos enfoques equivocados, es porque el corazón no es recto delante de Dios y sucede todo ese tipo de cosas. Pero nosotros, aunque la mayoría, muchos lugares, ¿verdad?, que se digan o se aprecien de ser iglesias cristianas, se presten para
presentar doctrinas equivocadas o prácticas que no deben suceder dentro de la iglesia, para nosotros la misión sigue siendo la misma. Vivir a Cristo, hacer discípulos genuinos de Cristo, no de nosotros. ¿Cuántos saben que de nosotros no? De Cristo, para que las verdades del Evangelio se sigan preservando para la siguiente generación. Amén. Entonces, hasta aquí esta parte de lo que fue lo que fue la escolástica y lo que hizo Occam y lo que él aportó. Podemos decir que la victoria del conciliarismo fue efímera porque ya, como dijimos, en el concilio de Letrán se volvió a restaurar todo esto, se volvió a reafirmar la autoridad del Papa y en el concilio Vaticano I en el año de 1870. Cuando la doctrina de la infalibilidad papal fue afirmada como la doctrina de la Iglesia. Así que el conciliarismo se levantó. El conciliarismo que se levantó resolvió uno de los grandes problemas de la iglesia, pero tan pronto como se resolvió el problema, entre comillas, el conciliarismo fue rechazado y la autoridad papal vuelve a subir a la cima. Pero después de todos estos eventos, entonces, con algunos hombres que se levantan, se empieza a ver algo que se vendría, que fue la reforma. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ya lo sabemos, empezaron a denunciar todos los males de la iglesia, pero no se levantaron nada más denunciar por denunciar. Sabemos que hicieron sus cosas, pero verdaderamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Se empezaron a denunciar los males de la iglesia. Lo que nos recuerda, hermanos, que cuál debe ser y cuál es nuestro rol como la iglesia. No estamos aquí para buscar lugares de renombre, para fama, para hacer figuras, bien, o buscar, ¿verdad?, ser una figura súper elevada. No, nosotros estamos aquí para vivir las verdades de Dios y cumplir con la misión del Señor, que es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a donde Dios nos mande. Y una vez, ¿verdad?, ya con esta visión clara de lo que debemos ser y lo que debemos hacer, Dios nos dará la gracia para ir a lugares, para ir a las personas, para predicar su palabra, el denuedo, para decirle y anunciarle a la gente sobre el Dios que salva, sobre la eternidad que hay después de la muerte, ¿no? Eso es lo que Dios nos da la gracia para explicarlo, para exponerlo, pero mantenernos en ese enfoque. Tristemente, todo esto nos enseña que cuando la iglesia se desvía de su papel, de su rol que debe ser, surge todo este tipo de cosas. El mundo se adentró en la iglesia y desechó a Dios y su palabra. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminó fracturándose, terminó dividiéndose. Y bueno, todo esto nos recuerda entonces que debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Siempre decimos que, hermanos, si aquí Dios lo llamó, el llamado no siempre solamente es, ¿verdad?, estar aquí predicando o hacer este tipo de cosas. El llamado para todos es el mismo, de predicar el Evangelio. Ya si Dios tiene a bien a algunos, ¿verdad?, apartar para un servicio ¿verdad?, de exponer la palabra de Dios aquí, que aparte no se ocupa un púlpito para predicar, ahí, bueno, ya Dios lo hará. Pero que no se nos olvide nuestro enfoque principal. Aprendamos de todas estas cosas que estamos mencionando, de todos estos eventos, de lo que sucede cuando la iglesia se hace a un lado se hace a un lado la palabra de Dios, las verdades de Dios, y se da lugar a las ideas humanas. Porque por más buenas que puedan ser las intenciones, por más honestas que puedan ser a veces ciertas acciones, nada reemplaza la autoridad ni el poder de la palabra de Dios para mantener el orden, la estabilidad dentro de la iglesia y la salud espiritual dentro de la iglesia. Eso lo hace la palabra de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que corta como una espada de dos filos? ¿Se acuerdan? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a rearguir de pecado? El Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a usar para ir moldeando? ¿Se acuerdan lo que decíamos el jueves? Nuestra mente, alinear nuestra mente a su palabra. Por más ilustres o iluminadas que puedan ser mis ideas, nada puede reemplazar la palabra de Dios. Nada. Ya lo vimos. Todo esto que pasó.
Hasta 3 papas tenía, ya no sabían qué hacer con tanto. Qué triste, ¿sí o no? Qué triste que estaban peleando por a ver quién iba a gobernar. El que gobierna la iglesia es Cristo. De eso no nos debe quedar duda. Y Él es el que sustenta su obra, ¿sí o no? Es el que sostiene. Si sostiene el universo, ¿cómo no va a sostener su amada iglesia? ¿Sí o no? Pero bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar y la siguiente semana vamos a continuar y vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que es ya entrando al terreno de la reforma, y vamos a ver lo que estos hombres, ¿verdad? En ese momento se levantaron a denunciar, cómo denunciaron los males de la iglesia y qué fue lo que les dijeron, ¿no? Y cuáles fueron las consecuencias de algunos de ellos, ¿no? Todo por las verdades de la palabra de Dios, por amor a Cristo y para preservar las verdades. Y damos gracias a Dios porque, aunque mire todo, eso sirvió para que se siguieran preservando, ¿verdad?, las verdades de su palabra, y Dios no se olvida nunca de la promesa que hizo, que ni las puertas del Hades, o sea, no hay ningún poder, porque cuando dice ni las puertas del Hades, como diciendo el poder después del de Dios, ¿verdad? Claro, espiritual, que más pudiera hacer algo, no pudiera hacer nada. O sea, no existe nada, ni por más que hoy haya movimientos, se levanten, ya saben, lo de la comunidad LGBT, el feminismo, por más que se levanten cosas, nada podrá destruir la iglesia del Señor, nadie podrá destruir la iglesia del Señor, porque Él prometió que la sostendría hasta el fin. Amén. ¿Se lo creen? Yo lo creo. Esperamos con este gozo el regreso del Señor, ¿sí? Bueno, pues entonces hacer la iglesia, hermanos. Seguimos siendo la iglesia del Señor, la que vive, como lo hemos aprendido, en esta verdadera adoración. ¿Cuál es? La que es en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, hasta aquí la clase, vamos a orar para estar terminando, y si Dios permite, el día de mañana aquí nos vemos para alabar juntos al Señor, para adorar juntos a Dios, para aprender de su palabra, y también estamos orando por en la tarde que vamos a estar también yendo a llevar la palabra de algodones. Amén. Dios se encuentra, acompáñenme a hacer una oración para estar terminando, y si Dios permite nos vemos el día de mañana. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por su palabra, porque esta palabra que ha traído a través de, Señor, de la enseñanza, de la adoración y esta clase, Señor, gracias porque podemos aprender que cuando queremos hacer las cosas por nuestra manera, a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestros métodos, no vamos a conseguir cosas verdaderas o cosas que valgan la pena, Señor. Solamente nos van a alejar más de ti. Recuerda esa palabra que le dijiste a los pescadores que volvieran a echar la red, pero fue hasta que tú les dijiste y ellos les echaron esa red en tu nombre, porque tú me lo pediste, Señor. Fue cuando pudieron conseguir la mejor pesca tal vez de sus vidas, como nunca lo habían hecho. Que no se nos olvide, Padre, que tu palabra no puede ser reemplazada nunca, ni por nuestros métodos, ni por nuestras ideas, Señor. Que tú tienes la autoridad por sobre todas las cosas de gobernar tu iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia gobernada por ti. Enséñanos cada día a ser una iglesia gobernada por ti, gobernada por tu palabra y guiada por tu Espíritu Santo para poder cumplir con la gran comisión que tú nos encomendaste, Señor. Te pedimos también que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos de camino de regreso, de nuestros vehículos, cualquier falla que pueda pasar, cualquier accidente. Ahorita, Señor, hay muchos accidentes, hay mucha gente que maneja de repente muy mal las fechas, todo eso se convierte la carretera se convierte en un peligro, pero te rogamos que tú nos guardes, que tú nos ayudes, mis hermanos que van a manejar en el camino, que estén atentos, si andan un poquito cansados, concédeles fuerza, salud, para estar atentos a todo lo que pueda pasar, cualquier accidente, cualquier falla, cualquier cosa, Señor. Aún cosas que tengan que ver con el abuso de poder que muchas veces se da por parte de nuestras autoridades. Guárdanos, Señor, cualquier situación que se presente, que podamos mantenernos firmes como estos hombres que no se doblegaron al estatua del reino con nosotros, Señor. Servirte hasta el final, serte fiel hasta el final, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Nos vemos entonces, hermanos. Que Dios les bendiga.